Bien. En la clase anterior nosotros platicábamos sobre lo que era el teorema de Pitágoras. Y nosotros decíamos que en Pitágoras existía un lado que era el más largo de este triángulo. Este lado, para este ejemplo, está representado como una letra A. Y nosotros dijimos que este recibía el nombre de hipotenusa. Y dijimos que los otros dos lados iban a recibir el nombre de cateto. Entonces, cada uno de estos lados recibe el nombre de cateto. Y también mencionamos que el teorema de Pitágoras lo que hacía era relacionar los tres lados del triángulo, ya que el teorema de Pitágoras decía la hipotenusa al cuadrado, en este caso a elevado al cuadrado, dice que es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces sería b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, nosotros estamos hablando en este momento solo de el teorema de Pitágoras. Sin embargo, nosotros también podemos observar que en un triángulo existen tres ángulos que se encuentran dentro de este triángulo. Entonces, estos son ángulos. Y resulta que cuando nosotros no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, nosotros podemos utilizar sus ángulos para poder encontrar ya sea un cateto o una hipotenusa. ¿En qué momento no podemos usar nosotros Pitágoras? Por ejemplo, ¿qué pasaría si del triángulo yo digo que la hipotenusa vale 5, pero no sé cuánto vale el cateto B y el cateto C? Entonces, solo conozco uno de los tres lados. Cuando solo se conoce uno de los lados, no es posible utilizar el teorema de Pitágoras, porque yo necesito conocer al menos dos de los tres lados. Entonces, cuando no se puede usar Pitágoras, nosotros utilizamos algo que conocemos como razones trigonométricas. Y lo que hace la razón trigonométrica es relacionar los ángulos que se encuentran dentro del triángulo con los lados que están en la parte de afuera. Por ejemplo, cuando yo me ubico en este ángulo que se encuentra aquí, este ángulo que está acá es una letra griega llamada beta. Y resulta que cuando yo me coloco en este ángulo, ahora existe un cateto que se encuentra enfrente del ángulo. El cateto, recordemos que es el lado de este triángulo. Entonces, este cateto B se encuentra enfrente del ángulo beta. Eso significa que ahora, para el ángulo beta, este va a ser un cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente del ángulo. Pero asimismo, este beta también tiene un cateto que se encuentra a la par de ese ángulo, que sería para este caso esta letra C. Entonces, para el ángulo beta, este sería un cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque se encuentra a la par. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos, ya podemos hablar de un cateto opuesto y un cateto adyacente. Pero cuando nosotros hablamos solo de los lados, hablamos solo de catetos. Entonces, si yo me voy al otro ángulo que se encuentra en esta posición, este ángulo que está aquí es otra letra griega que se llama alfa. Si yo utilizo este ángulo alfa, entonces ahora el cateto que está enfrente de alfa es el cateto C. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto C sería su cateto opuesto. Pero para el ángulo alfa, este cateto B está a la par del ángulo. Entonces, para este sería su cateto adyacente. ¿Sí?
Voy a escribirlo aquí. Adyacente. Entonces, un cateto opuesto y un cateto adyacente depende del ángulo que nosotros estemos escogiendo. Si escogemos el ángulo alfa, entonces alfa está en azul, cateto opuesto es el que está enfrente, en este caso C, y cateto adyacente es el que está a la par. Pero si yo escojo el cateto beta, que es el que está en color naranja, cateto opuesto es el que está enfrente, en este caso B, y cateto adyacente es el que está a la par, en este caso C. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, me gustaría que tomen una pequeña captura de lo que nosotros tenemos ahorita en pantalla para que después nosotros pues no olvidemos cómo identificar los catetos opuestos y adyacentes cuando escogemos un ángulo. Entonces, tomemos una pequeña captura y ahora vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Bueno, entonces, como yo les menciono, cuando nosotros no podemos usar el teorema de Pitágoras, lo que nosotros hacemos ahora es utilizar una razón trigonométrica. ¿Y qué es lo que hace la razón trigonométrica? La razón trigonométrica ahora hace lo siguiente. Voy a borrar acá y lo que hace es decir, bueno, como yo no puedo usar Pitágoras, entonces mejor voy a usar un ángulo y dos lados. Puedo utilizar un cateto y la hipotenusa. O puedo utilizar este otro cateto con la hipotenusa. O podría utilizar este cateto con este otro cateto. ¿Sí? Entonces, lo que hace la razón trigonométrica es agarrar un ángulo y dos lados. Entonces, si yo escojo el otro ángulo, este de aquí, con este ángulo, yo agarro un ángulo y dos lados. ¿Qué lados? Bueno, puedo usar este cateto y la hipotenusa. O puedo usar este otro cateto y la hipotenusa. O puedo usar los dos catetos. Pues lo que hace una razón trigonométrica. Agarrar un ángulo con dos lados. Pero lo que hace es que aparece también con nombres de funciones. Y yo no puedo elegir al azar los lados que voy a utilizar, sino que existe un orden. Y ese orden se llama seno, coseno y tangente. Estas tres funciones que están acá son las que me dicen a mí qué lados son los que yo tengo que escoger. Entonces, en la calculadora existen estas tres operaciones. Lo único es que en la calculadora el seno aparece como sin, el coseno aparece como cos y la tangente aparece como tan. Entonces aparecen estas tres funciones y estas son las que me dicen a mí qué lados son los que yo tengo que escoger en el triángulo. Entonces, vamos a ir a la parte donde están las razones trigonométricas. Me voy a ir a la parte de abajo. Y la razón trigonométrica me dice a mí lo siguiente. Veamos. Voy a colocar aquí esta parte y voy a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar aquí un triángulo. Aquí está. Le voy a poner M a la hipotenusa
le voy a poner P a este cateto y le voy a poner, por ejemplo, S a este otro cateto. A este ángulo le voy a llamar aquí, como lo teníamos ahí arriba, beta. Y a este ángulo de acá le voy a llamar alfa. ¿Sí? Bien. Entonces, como les digo, cuando nosotros utilizamos una función trigonométrica, la función trigonométrica me dice qué lados son los que yo voy a usar. Entonces, aquí me dice la función seno. Y este símbolo que está aquí, este símbolo me representa a mí un ángulo. ¿Sí? Ese solo es el símbolo de un ángulo. Si se dan cuenta, este símbolo que está aquí se parece a la esquinita que está aquí y a la esquinita que está aquí. Miren. Entonces, eso es lo que me está diciendo, que el seno o la función seno de un ángulo va a agarrar el cateto opuesto y lo va a dividir dentro de la hipotenusa. ¿Qué significa eso? Que si yo elijo utilizar, por ejemplo, el ángulo alfa y yo quiero usar la función seno, yo digo el seno del ángulo de alfa. Entonces, si voy a usar la función seno me dice, agarre el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está enfrente. Entonces sería S. Sería el cateto opuesto, que es S, dividido dentro de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? M. Entonces, la función seno es la que me dice a mí qué lados son los que yo tengo que escoger. Porque como dije, no se pueden escoger al azar, sino que la función me dice qué lados son los que yo tengo que usar. Entonces, abajo tengo la función coseno. Y aquí dice, el coseno del ángulo dice que es igual al cateto adyacente dividido dentro de la hipotenusa. Eso significa que si yo quisiera usar el coseno siempre con el ángulo alfa, yo voy a decir el coseno del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto adyacente. ¿Quién dijimos que era el cateto adyacente? El que estaba a la par del ángulo. En este caso, a la par del ángulo es P. Entonces puedo decir, el cateto adyacente, que es P, lo voy a dividir dentro de ¿quién? Dentro de la hipotenusa, que es M. Entonces, si se dan cuenta, cada función me dice a mí qué lados son los que yo tengo que utilizar. No los puedo escoger al azar. Y ahora vamos con la última función, la función tangente. La función tangente dice, si quiere tangente del ángulo, utilice el cateto opuesto y lo divide dentro de el cateto adyacente. Entonces, si yo voy a usar tangente siempre con el ángulo alfa, voy a decir la tangente del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Dice que es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto dijimos que es el que está enfrente del ángulo, en este caso S. Entonces voy a decir, va a ser la S dividido dentro de el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está a la par del ángulo. En este caso sería B. Entonces, como yo les comentaba, una razón trigonométrica agarra un ángulo con dos lados de un triángulo. Pero la función seno, coseno y tangente es la que me dice a mí qué lados son los que yo tengo que utilizar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, por favor, también me gustaría que tomemos una pequeña captura de lo que tenemos y ahora vamos a cambiar el ángulo. Tomen una pequeña captura y cuando tomen la captura me cuentan. Y así vamos a borrar todo lo que tenemos y vamos a colocar
otra parte. Ya, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a borrar acá y voy a volver a dibujar el triángulo. Lo que yo quiero que ustedes observen es que no importa cómo esté el triángulo o en qué posición se encuentre. Nosotros siempre vamos a aplicar la función trigonométrica. Miren, voy a cambiar la posición del triángulo, perdón. Ahora a la hipotenusa le voy a poner, por ejemplo, una X. A este cateto le voy a poner, por ejemplo, una H. Y a este de aquí le voy a poner una T. ¿Sí? Este ángulo que está aquí, este se va a llamar ángulo beta. Le voy a poner beta. Y este ángulo de aquí, ahora este se va a llamar, por ejemplo, omega. ¿Sí? Omega. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar una función trigonométrica, lo primero que yo tengo que hacer es escoger un ángulo. Entonces, Candelaria, dígame usted qué ángulo escogemos. ¿El ángulo beta o el ángulo omega? A ver, Candelaria, ¿se encuentra por ahí? ¿Qué ángulo debo escoger? ¿O qué ángulo quiere escoger? ¿Beta o el ángulo omega? Gabriela. ¿Qué ángulo quiere escoger Gabriel? ¿Beta? Omega. Beta. Beta. Muy bien. Fíjense bien, pues. Como dije, nosotros somos libres de escoger el ángulo. Entonces, Gabriela me dice que escojamos el ángulo beta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir, ahora, como el ángulo es beta, yo miro que H es el cateto que está enfrente de beta. O sea que para el ángulo beta, H va a ser su cateto opuesto. Le voy a poner así, CO, de cateto opuesto. Pero el cateto T, que es el que está a la par del ángulo, para el ángulo beta, este va a ser su cateto adyacente. Y X no va a cambiar, porque X va a seguir siendo la hipotenusa. Entonces, si ahora yo quiero aplicar las funciones para este triángulo usando el ángulo beta, yo digo, el seno del ángulo beta, ¿a qué va a ser igual el seno? El seno dice que es cateto opuesto. ¿Y quién dijimos que es el cateto opuesto? Sería H, porque es el que está enfrente del ángulo. Entonces coloco H. ¿Dividido dentro de quién? Dentro de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es X, porque aquí lo tenemos, X. Entonces con eso ya usamos la función seno utilizando el ángulo beta. Ahora usemos la función coseno. Voy a decir el coseno del ángulo beta. ¿A qué va a ser igual? Dice que el coseno es igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? T, porque dijimos que cateto adyacente es el que está a la par del ángulo. Entonces escribo aquí T. ¿Dividido dentro de quién? Dentro de la hipotenusa.
¿Y la hipotenusa quién es? Sigue siendo X. Entonces ahora ya aplicamos la función coseno para el ángulo beta. Ahora usemos la función tangente. Aquí dice tangente de un ángulo. Entonces digo, la tangente del ángulo beta, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? H, porque aquí lo colocamos. H. ¿Dividido dentro de quién? Dentro del cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? T. Aquí lo escribimos. El cateto adyacente, T. Y con eso ya usamos las tres funciones trigonométricas aplicadas a el ángulo beta. Como dije, usamos un ángulo con dos lados del triángulo. Y la función seno, coseno y tangente es la que me dice qué lados son los que yo tengo que escoger. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, por favor, tomemos otra capturita de lo que tenemos aquí y ahí lo van pasando ustedes a su cuaderno. Porque esto sí me interesa que ustedes lo tengan. Y cuando ustedes lean esa parte de la guía, se van a dar cuenta que lo van a entender muy fácilmente. Bueno, tomen su captura y cuando terminen me dicen y vamos a hacer otro ejemplo, ya que todavía tenemos 10 minutitos más para poder hacer otro ejemplo. Ya, profe. Muy bien. Bueno, excelente. Entonces ahora voy a borrar todo y voy a dibujar otro triángulo. Entonces vamos a borrar y voy a dibujar otro triángulo y lo vamos a dibujar en una posición diferente. Vamos a dibujarlo así. Bueno, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, a esta parte, le voy a poner aquí W. A esta parte de acá le voy a poner Y. Y a esta parte de acá le voy a poner F. Como dije, le podemos poner cualquier letra. Ahora, este ángulo que está aquí se va a llamar alfa y este ángulo que está aquí se llama lambda. Así se llama, lambda. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, como dije, nosotros somos libres de escoger el ángulo que queremos usar. Entonces, dígame, Pablo, ¿qué ángulo quiere utilizar usted? ¿Este ángulo alfa o el ángulo lambda? Alfa. Alfa, muy bien. Entonces, Pablo decide usar el ángulo alfa. Ahora que él eligió el ángulo alfa, yo me voy a ir a los catetos. Y es el cateto que se encuentra enfrente del ángulo. Entonces voy a decir que para el ángulo alfa, este es su cateto opuesto, porque es el que está enfrente. Pero W está a la par del ángulo. O sea que para el ángulo omega, para el ángulo alfa, este es el cateto adyacente. Y F sigue siendo la hipotenusa. Entonces ahora voy a utilizar las funciones trigonométricas para poder escribir esta parte. Entonces vamos a escribirlo en color naranja. Voy a decir, si quiero el seno del ángulo, entonces escribo el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Alfa, porque ese fue el que escogimos. Si quiero usar la función seno, me dice que tengo que agarrar el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? El que está enfrente del ángulo. Aquí dijimos, cateto opuesto va a ser Y. Entonces digo, Y dividido dentro de ¿quién? Dentro de la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? F. Entonces sería Y dentro de F.
Y con eso ya tenemos la función seno. Ahora vamos con la función coseno. Y voy a decir, el coseno del ángulo alfa. ¿Qué me dice que tengo que usar el coseno? Aquí está el coseno y me dice que debo agarrar el cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? El que está a la par del ángulo. Dijimos que el cateto adyacente iba a ser W. Entonces va a ser W. ¿Dividido dentro de quién? Dentro de la hipotenusa. Y la hipotenusa sigue siendo F. Entonces coloco F. Y con eso ya tengo el coseno del ángulo. Ahora voy a utilizar la función tangente. Y digo, la tangente del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Entonces, aquí está la tangente y me dice que va a ser igual a que yo agarre el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Y. Y lo voy a dividir dentro de quién? Dentro del cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? W. Y listo. Con eso ya tengo las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Y la función seno, coseno y tangente es la que me dice a mí qué lados son los que yo tengo que agarrar del triángulo. Así que tomemos una última captura de este ejemplo y con esto vamos a finalizar nosotros esta clase. Cuando terminen de tomar su captura, me dicen. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Voy a detener acá mi grabación.